tardes, amigos. Mi nombre es Yolanda y junto con mi compañera Laura, esta tarde vamos a seguir la actividad que comenzamos ayer titulada Los símbolos hablan. Así, con estas actividades online, lo que queremos hacer es seguir manteniendo el vínculo que ya teníamos, pues semanal, con todos vosotros, con aquellos que además queráis añadiros y pues tener un tiempo, un momento para la reflexión. Bueno, pues hablando de los símbolos, yo lo que quería escoger esta tarde es el símbolo del elefante y para eso me voy a ir a la India y como veis, pues aquí he traído esta pieza que es la del dios Ganesa de la India y a ella me voy a referir. Nosotros en nuestro mundo occidental generalmente nos hemos enfocado a las cuestiones socioeconómicas, mientras que en la India diríamos que se ponen la atención en las cuestiones más religiosas o mágicas, sin que esto quiera decir que no tengan en cuenta el pensamiento o la filosofía, que sí que lo tienen. Entonces, bueno, para ello, pues yo voy a recoger esos pensamientos, ideas que podemos recoger de este símbolo de Ganesa, de esta diosa. En la India, si vais, pues el dios Ganesa es un símbolo de la prosperidad y os lo vais a encontrar en numerosos lugares porque es un símbolo, para ellos es un dios pues muy popular. Os lo vais a encontrar cuando abren un negocio, pues ponen su imagen. Cuando van a edificar una casa también ponen la imagen, la rocían de aromas, de esencias y después cada día la van llenando de flores. La imagen también la utilizan para llenar algunas calles, algunas llanuras, incluso la ponen en algunos árboles para que la gente que pase por allí pues haga sus oraciones. O cualquier viajero que va a realizar un viaje pues también lo invoca. Así que, como veis, pues podéis ver en la India otros animales, pero el elefante es muy importante. Entonces, vamos a comentar pues, sus características físicas y si hablamos de él, pues lo primero que nos damos cuenta es el enorme cuerpo que tiene el elefante. Es impresionante, será de los mamíferos más grandes que haya en la Tierra. Entonces, el cuerpo como símbolo del elefante pues nos está hablando de una capacidad del sabio, es la capacidad de dirigirse hacia el mundo interior. O sea, cuando alguien se está dirigiendo hacia las cuestiones interiores, entonces ya estaría empezando a adentrarse en el camino de la sabiduría, diríamos. Bueno, otras de las características, pues, son los ojitos pequeños, porque veis que sus ojos son muy pequeñitos en relación con todo su cuerpo grandote. Entonces, esos ojos están hablando de, también un poco tiene que ver con la idea anterior, con llevar esa mirada hacia el mundo interior y la mirada no está centrada en las cuestiones externas, en las apariencias, sino que está centrada en lo profundo. Por eso ese ojito pues pone atención y concentración en ese mundo interior. También tenemos que tener en cuenta que el elefante es un animal con gran fuerza, entonces esto traducido podríamos hablar de la idea de poder. El elefante tiene mucho poder, pero ese poder no está dirigido a someter a los seres humanos, a discriminarlos, a enfrentarse con ellos, para nada, sino que ese poder lo lleva hacia sí mismo y es para dirigirse a sí mismo, para dominarse a sí mismo. Otro de los elementos está en relación con las orejas. Entonces, esas orejas son orejas muy grandes, las vemos aquí. Son orejas tan grandes
que nos están hablando de la capacidad de escucha del sabio. O sea, el sabio no solamente se dedica a oír, sino que escucha atentamente y eso que escucha trata de comprenderlo. Entonces es un poco la idea de la comprensión, comprende lo que la vida le está diciendo. Entonces el sabio sabe escuchar de todo aquello que le está llegando, del mundo, de escucharse a sí mismo, entonces comprende. Bien, y tendríamos algunos elementos más, como por ejemplo la escucha de la llamada de la manada. O sea, el elefante lo que hace es acudir rauda y veloz cuando la manada está llamando. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esto? Pues es la capacidad del sabio de escuchar esa conciencia, esa parte elevada de sí mismo que le está hablando, y además no solamente escucharla, sino seguirla, porque a veces la escuchamos y pues no la atendemos, no digamos que somos pasotas, pero sí que pues, se pasa de ella. Entonces el sabio lo que hace es la sigue esa llamada de su interior. Y luego, pues, una característica que no podemos obviar, como es la memoria. El elefante se sabe por estudios que tiene gran memoria. Entonces, la memoria también podríamos decir que es una característica del sabio, porque tiene memoria de sí mismo y se reconoce. Entonces, guarda un hilo de conciencia en todas sus acciones y se identifica con él. Bueno, para conocer un poco por qué tiene Ganesa esa cabeza, pues entonces voy a recurrir a uno de los mitos, aunque hay muchas versiones, yo me voy a escoger una en la que se habla de la diosa Parvati, que se había casado con el dios Shiva, pero no tenía hijos. Entonces, deseosa de tener un hijo, pues se lo comunicó a su marido, este dios, que le va a aconsejar que realice oraciones. Entonces, ella va a ir al Ganges a realizar sus oraciones habiéndose purificado antes. Al salir del Ganges, pues ve al dios Krishna y seguidamente de esto pues escucha una voz que nos dicen que es invisible y que la está diciendo que vaya a sus aposentos porque allí se va a encontrar con un niño que es la misma imagen del dios Krishna. O sea, ese va a ser su hijo. Después de esto, pues lo que van a hacer es convocar a todos los dioses para que acudan a la presencia de este niño para que lo conozcan. Entonces, pues van a acudir todos los dioses de todos los panteones de los hinduistas, menos uno que es el dios Sani. Este dios lo podemos relacionar con Saturno, con el dios Saturno, puesto que nos está hablando de aquello que representa dificultades, todo aquello que retrasa cualquier cosa que queramos hacer y parece que lo lentifica, todo se hace como muy penoso, pues él está relacionado con eso. Entonces, Parvati le va a preguntar que por qué no está acudiendo a esta cita. Y entonces él dice que no quiere llevar ninguna desgracia al niño. Entonces ella le dice que quiere que acuda, puesto que sin obstáculos y sin dificultades el niño no se va a educar, a formar bien. Va a ser un niño, diríamos, débil. Entonces necesita que esté presente para que ese niño sea fuerte. Entonces, seguidamente a esto, este dios va a acudir a la cita y cuando está mirando fijamente a Ganesa, entonces
la mirada tan fuerte de este dios va a hacer que la cabeza de Ganesa se desprenda, de tal manera que se queda sin ella. Vishnu, que está observando todo esto, entonces sale del lugar corriendo a buscar una cabeza para Ganesa. Y el animal que se encuentra es un elefante. Entonces coge la cabeza de este animal y va corriendo a ponérsela a Ganesa. Se la pone y el niño se vivifica totalmente, o sea, vuelve a la vida y nos encontramos entonces que Ganesa ya desde entonces va a llevar pues, esa cabeza con la que nos lo vamos a encontrar siempre. A partir de ahora también va a ser el señor que puede salvar todos los obstáculos y dificultades. Por eso, en muchas ocasiones los hindús también se dirigen a él por eso, porque para poder salvar esos obstáculos en cualquier actividad que vayan a comenzar. Entonces, esta es una característica del sabio. A todos seguro que nos ocurren diferentes problemas en la vida. Cosas que se nos presentan, que son pruebas que se nos hacen muy duras. ¿Cuál es la característica del sabio? Que no creamos que al sabio le dan todo regalado, sino que el sabio también tiene sus pruebas, tiene sus dificultades, generalmente no son vanas, no son pequeñas, y lo que tiene de grande el sabio es que cualquier dificultad con la que se encuentra, pues sabe cómo llevar a cabo, cómo resolverla. Entonces, sabe saltar los obstáculos. Esa es la gran característica de Ganesa y en este caso del sabio, y por eso de la sabiduría, que es lo que representa Ganesa y con las características del elefante. Entonces, bueno, siguiendo esto, pues podemos hablar algunos de los atributos que también tiene Ganesa. Hemos hablado de lo que sería el cuerpo físico, pero él lleva a veces en la mano o porta diferentes elementos. Uno de esos elementos es el hacha. También lo podemos encontrar en otros dioses. Entonces, el hacha nos está hablando de la idea de apartar todos los apegos, diríamos, materialistas, todo aquello en lo cual nos apegamos del mundo material, pues esos son lastres para nosotros que no nos deja avanzar en el camino. Entonces ese hacha nos ayuda a de alguna manera cortar esos lazos materialistas. Por otro lado, también suele llevar una soga que representa el ascender hacia esa parte espiritual, hacia esa parte superior, ¿no? A todo lo que representa lo mejor. ¿No? Los arquetipos, podríamos decir también. Pues con la ayuda de la soga nos va a ayudar. Y bueno, pues aparte de esta pieza que yo he traído y es emblemática realmente, pues también os quería traer, hay muchas, evidentemente, hay muchas representaciones de Ganesa, pero os he traído esta más pequeñita, a ver si, no sé si se va a ver muy bien con estas imágenes. Bueno, si lo dejo parada la imagen, veis que arriba hay un elefante y Ganesa se apoya en otro animal que tiene debajo. Ese animal es una rata. En esta representación parecería una rata gigante, pero bueno, sabemos que la rata es mucho más pequeñita, pero es una manera de dibujar, de traernos la idea que quieren. Y es que Ganesa generalmente también lleva como montura una rata. En nuestro mundo, en el mundo occidental, pues generalmente la idea de la rata, pues para nosotros es como un animal perjudicial y bueno, lo tenemos como algo negativo, podríamos decir, pero en estas culturas la rata pues no significa eso y en este caso pues habla de los deseos que
Ganesa es capaz de dominar los deseos, por eso pues lo lleva como montura, o sea, es el animal sobre el que él va montado porque lo ha podido dominar. Entonces es otra de las características del sabio, que no deja que cualquier deseo de él lo arrastre, entonces puede controlarlos, puede dominarlos. Bueno, hemos ido recopilando una serie de atributos. También podríamos decir, hay muchas imágenes de Ganesa, pero en algunas os vais a encontrar que lleva una serpiente atada al cuerpo como cinturón, y también os está hablando del dominio de los instintos. O sea que tanto los deseos como los instintos, Ganesa los domina. Bueno, dentro de los mitos que nos encontramos de Ganesa, hay otro mito que nos habla en relación a que Ganesa tiene un hermano que se llama Kartikeya y su padre, el dios Vishnu, quiere saber cuál de los dos se va a mostrar antes en el mundo. Entonces, para ello les hace una prueba, y la prueba consiste en que den 7 vueltas alrededor de la Tierra. En cuanto Vishnu les ha comunicado en qué consiste la prueba, Kartikeya, el hermano de Ganesa, corre rápidamente a una velocidad pasmosa a ver si consigue realizar esa prueba antes que su hermano. Pero Ganesa, tranquilamente, lo que hace es dar 7 vueltas alrededor de sus padres. Entonces, extrañado, Vishnu le pregunta que qué ha hecho, y Ganesa dice que ha seguido lo que los Vedas, unos textos sagrados para los hindús, pues están diciendo. ¿Y qué dicen esos textos? Pues voy a recogerlo textualmente. Dice: aquel que diese 7 vueltas alrededor de sus padres, honrándolos, tiene tanto mérito como el que da 7 vueltas alrededor de la Tierra. O sea, y de esta manera, pues Ganesa va a ser el que consiga ganar la prueba que le ha puesto Vishnu. Bueno, como veis, es otra condición del sabio, que no solamente sabe ver las cosas por fuera, sino que se dirige a las cuestiones profundas, aquello que tiene sentido, el sentido oculto que muchas veces pues, está contenido dentro de algo. Bueno, otro de los atributos que tiene Ganesa es que, bueno, aquí uno de los colmillos está entero, mientras otro colmillo está roto. Esa es una de las grandes características también. ¿Por qué Ganesa tiene un colmillo roto? Se le representa siempre así. Pues bueno, dentro del mito nos dice que cuando iba cabalgando encima de su gata, pues la gata pues en un momento dado pues resbaló y tiró a Ganesa, y ella pues, Ganesa pues se le abrió el vientre, se desparramaron dulces de su vientre, y ella rápidamente fue a cerrarse ese vientre con una serpiente, se lo cosió con una serpiente que había sido la que había provocado que la rata se hubiese caído. Entre todo esto, la luna y el sol pues se pusieron a reír a carcajadas, y entonces lo que hizo fue romperse ese colmillo, y dice que se lo lanzó a la luna y a la luna y al sol. Entonces el colmillo va a caer, y cuando cae lo va a coger y con él va a escribir lo que le va a dictar el sabio Vyasa. ¿Y cuál va a ser esto? Pues el gran libro, el gran texto del Mahabharata, la gran epopeya clásica india, en la que nos encontramos el texto, un texto de conocimiento como es el Bhagavad Gita. Bueno, otra de las apariciones, diríamos, de un elefante dentro de lo que serían
las leyendas de la India, pues nos lo vamos a encontrar, nos dicen, en una de las visiones que tiene el Buda. Cuando el Buda Siddhartha Gautama se va de palacio, definitivamente, dice que tiene una visión, y es una visión de un elefante blanco, y que hace referencia no solamente a la sabiduría, como es Ganesa, sino que también, que es también otro de los atributos de la sabiduría, hace referencia a la idea de el que transforma el mundo, porque realmente la sabiduría puede llegar a transformar el mundo. O sea, los sabios lo están transformando con sus acciones, y todos aquellos que realmente queramos contribuir a transformar el mundo, creo que tenemos que tener en cuenta pues todo aquello que hemos ido contando, sus atributos, los atributos de este dios de Ganesa. Entonces, con ello os dejo con Ganesa, y ahora os voy a mostrar pues algunas imágenes de este dios. Hasta luego. Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Laura y os voy a presentar la siguiente pieza, que es esta que tengo aquí. Es un Ushabti de Camõset. Es una pieza egipcia que data de la dinastía 19. Estamos hablando más o menos del 1290-1224 a.C. La figura representa a Camõset, que fue el hijo de Ramsés II con su segunda mujer Isisnofret. Él en principio era heredero al trono, pero realmente nunca llegó a reinar, debido a que su padre pues gobernó alrededor de unos 66 años y el príncipe heredero falleció antes de poder gobernar. Actualmente la pieza original se encuentra en el Museo del Louvre en París. Bueno, hablando un poquito más de la figura de Camõset, él fue un gran erudito, un amante de los textos antiguos, y dedicó gran parte de su vida a la reconstrucción de los monumentos, de los templos, a recoger todo ese mundo antiguo que para la época del reinado de Ramsés II, que además estamos hablando de una época de gran esplendor cultural, de grandes construcciones, lo que se dedicó Camõset fue a la reconstrucción y a la rehabilitación podemos citar por ejemplo la necrópolis, o también la pirámide de Unas en Saqqara. Eran ya monumentos, obras humanas, que ya para aquel entonces, por ejemplo, la pirámide de Unas tenía 1000 años. Entonces, pues bueno, gracias a Camõset, esas obras fueron reconstruidas, rehabilitadas, y eso ha favorecido a que también lleguen al estado en las que los podemos ver actualmente. Entonces, bueno, gracias a su labor y todo su erudición por los textos antiguos, decimos que es el primer egiptólogo del mundo. Y se dice que Camõset podría ser el hijo predilecto de Ramsés II, por toda esta labor que realizaba y por todos sus valores humanos. En concreto, esta pieza, como he comentado, es un Ushabti. Un Ushabti es una pieza funeraria, una especie de sirviente o de ayudante que formaba parte del ajuar funerario y tenía un simbolismo. ¿Qué simbolismo tenía? Bueno, pues aquí ya vamos a entrar a hablar un poco sobre cómo los egipcios veían la muerte. Ellos contemplaban la muerte como una continuación de la vida.
Para ellos la vida y la muerte era una continuación, una unidad. Es decir, no era un estado ajeno, era otro tipo de vida, pero no era algo ajeno a la vida. Entonces, bueno, ellos en esta transición en la que el difunto, su alma, se separaba del cuerpo, pues la labor de este Ushabti era facilitar ese tránsito. ¿Y de qué manera, por ejemplo? Bueno, pues vamos a ver un poquito más en profundidad los símbolos que tiene el Ushabti para entender cómo este ayudante podía realmente asistir al difunto, en este caso a Camõset, en todo aquello que vivía en esa transición de esta orilla de los vivos, digamos, a la orilla de los muertos. Vemos en primer lugar, aquí tiene el nudo de Isis, que nos simboliza ese nudo que une todos los corazones. Nos habla de la concordia, de lo importante que es esa unidad entre todos los seres humanos y con todos los elementos de la vida para entender la vida una. Aquí vemos la columna de la estabilidad, que nos representa los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Esto, de alguna manera, es la representación de los 4 elementos que tiene el ser humano. Estas 4 dimensiones que tenemos: el pensar, el sentir, el accionar y el actuar. Entonces, la idea de este símbolo es poner en consonancia esos 4 elementos en nosotros, y eso es lo que realmente nos va a dar esa estabilidad, nos va a construir como seres humanos. Y aquí vemos el Ankh, que es la llave de la vida, que es el símbolo que permite entrar en la vida una, la vida única, la verdadera vida, y por eso también se llama la vida, porque es el símbolo que de alguna manera su conocimiento nos permite entrar en esa profundidad, en esa verdadera vida. Pues bueno, todos estos símbolos ya vamos viendo un poquito, os voy a seguir comentando otros más, pero con esto que os he comentado os podéis hacer un poco la idea cuál era la labor del Ushabti, que era ayudar a ese difunto a recordar sus principios más profundos, que en este caso sabemos que Camõset, como príncipe heredero y gran personaje, ya en vida tenía esos principios de sabiduría, de conocimiento, de unión con la vida, de un conocimiento profundo de la naturaleza del ser humano, y quería que esos conocimientos los pudiera llevar a la otra vida. De ahí tenemos esa labor del asistente de Ushabti. Continuando también con el simbolismo, vemos aquí en la momia los símbolos que tiene. Y sabemos que hace referencia a un fragmento por una parte del libro 4 del Libro de los Muertos, que decía, citaba que el Ushabti debía sustituir al difunto en las labores más arduas que se le presentaran en el otro mundo. Y también tiene una referencia al dios Ra, al dios del sol, que dice, que citaba, que puedas ver el disco, que puedas ver el sol. Nos dice la vocación que tenían los egipcios, que tenía Camõset, por querer ver con claridad en el otro mundo, por en realidad alcanzar lo más profundo, el simbolismo del sol, ver la luz, ver lo mejor de nosotros mismos y ver lo profundo del universo. Siguiendo también con el simbolismo, sabemos que Camõset era un gran sacerdote. Bueno, con lo que hemos comentado, pues ya podemos imaginarnos
era un gran sacerdote con una profunda emoción y devoción, en este caso por el dios Ta. Vemos que por esta peluca que tiene, este rizo que tiene aquí, fue un gran sacerdote del dios Ta. El dios Ta significaba el dios de la magia. Y hace referencia a un dios que es un maestro constructor de la materia. Esto tiene mucho sentido con la devoción que tenía Camõset por la arqueología, por la reconstrucción, etc. Y bueno, pues un poquito viendo este simbolismo, qué enseñanza podemos extraer de todo. Y vemos que los egipcios tenían ese conocimiento tan profundo sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, y querían llevarse sus principios más profundos, más elevados, a la otra vida. Es verdad que muchas veces se ha hablado sobre los egipcios como que igual querían preservar, por ejemplo, el cuerpo en la momificación o que se les enterraba con sus riquezas. Eso es algo que no se ha entendido muy bien, ¿no? Como por una parte que fuesen materialistas o no se ha comprendido. En realidad era todo lo contrario. Por ejemplo, la momificación, la labor de la momificación era hacer que el alma se separase más fácil del cuerpo. Eso por una parte. Y por otra, pues bueno, porque se les enterraba con riquezas, etcétera. Eso todo es algo simbólico. Como este Usatpi, es todo algo simbólico, porque ellos sabían perfectamente que lo único que se iban a llevar a la otra vida era todo lo que habían cosechado a nivel del alma, a nivel espiritual, a nivel de principios y valores. Ellos sabían perfectamente que no se llevaba nada material al otro mundo, y por esa parte pues lo tenían muy claro y tenían gran sabiduría por ello. Bueno, ahora os voy a dejar con un vídeo para que veáis más en completura la pieza. Y nada, comentaros que muchas gracias por vernos, os envío un gran abrazo y podéis dejaros nuestros comentarios abajo. Muchas gracias.